Llegaron nuestros amigos y amigas que formarán parte de la mesa de diálogo esta noche aquí en Sin Censura. Camila Martínez, analista político. ¿Cómo te va, querida Camila? Buenas tardes, buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Bueno, pues encantada de estar aquí como siempre que me invitan. Muchas gracias. Gracias, Camila. Saludo a la historiadora, también amiga de esta familia Sin Censura, Carla Mote. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, estimado Vicente. Hola, Camila. Qué gusto estar esta noche y bueno, agradezco mucho la invitación. Claro que sí, y para cerrar el grupo con el que vamos a hablar de los temas más importantes o de los que creemos de los temas más importantes, ya llegó el maestro Jorge Armando Rocha a este espacio libre como el viento. Recuerden que Jorge Armando Rocha conduce su espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Querido Jorge Armando, ¿cómo te va? Estimados, muy buenas noches, estimadas. Vicente, afortunados nosotros, ¿no? Rodeados entre mujeres que son muy brillantes, así que un placer estar acá. Muy buenas noches. Claro que sí. Bueno, ¿por qué no empezamos, Camila? Para que me den su opinión, ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya salieron 2, 3, 4, 5 de los opositores, de los conservadores, a tirarse al piso y hacerse las víctimas. Margarita Zavala escribe este tuit: son egoístas, clasistas, racistas y ladinos. Todo eso para insultar a la clase media desde el poder presidencial. Todos somos pueblo. Camila, bueno, también el presidente ha dicho que la base del conservadurismo es la hipocresía y creo que Margarita Zavala lo confirma. Sí, pues yo creo que ha habido esta resistencia que tiene la clase media, que justamente platicaba el otro día con algunas compañeras, entre ellas la compañera que está aquí, que la clase media tiene esta resistencia, ¿no? Cuando se le hace cualquier tipo de crítica, ¿no? O sea, yo creo que durante muchos años gozaron de ser este grupo privilegiado, ¿no? Como por ciertos gobiernos, y entonces pues tenían estos privilegios económicos, privilegios políticos, privilegios también en los medios de comunicación, ¿no? Porque además era la clase que más se escuchaba, ¿no? Que más se escuchaba, por ejemplo, académicamente, etcétera, ¿no? Y entonces ahora que hay un cuestionamiento, ¿no? Donde tenemos un gobierno que por primera vez está representando no a las clases medias, sino a las mayorías que históricamente han sido las más vulneradas, que han sido las más golpeadas económicamente. Bueno, entonces ahora tenemos una clase media que, pues, hipócritamente siempre dijo que abogó por la democracia, ¿no? Que siempre abogó por los derechos de todas las personas y que, bueno, ahora, pues, siente que está siendo, pues, hecha a un lado, ¿no? O sea, cuando realmente lo que deberíamos de estar impulsando, ¿no? O sea, yo creo que desde todos los estratos del país, pero principalmente las clases medias, es celebrar el que por primera vez en la historia ahora se esté privilegiando a las clases más vulneradas, ¿no? En este sentido, ¿no? Hay un sentimiento de yo creo que es de falta de entendimiento, ¿no? O sea, yo creo que las clases medias no están entendiendo lo que les está diciendo el presidente, y por supuesto hay una derecha, ¿no? Una derecha además con perfiles como Margarita Zavala, ¿no? Que se ha enriquecido, ¿no? A costa de los espacios políticos en los que han estado ella y su grupo político, ¿no? Y entonces aprovechan este sentimiento de confusión que se tiene en la clase media para intentar, pues, antagonizar, para intentar romper y, por supuesto, pues, no permitir que haya como este diálogo un poco más pedagógico que deberíamos estar teniendo con las clases medias, ¿no? Por supuesto que se me hace, pues, una estrategia, pues, bastante, vamos, bastante terrible, ¿no? Porque no está buscando, siempre dicen, es que la cuarta transformación está polarizando, ¿no? Pero realmente quienes están impidiendo que haya una explicación, un diálogo donde se privilegie a los desposeídos, pues es la derecha, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el primer comentario que haría en ese sentido, Vicente. Carla Mote, bueno, muchos adjetivos. Yo pregunto, ¿y no son así? Una de las cosas que yo creo que se ha modificado en la retórica pública, en los espacios políticos y también a partir de la llegada de la cuarta transformación, es justamente poner énfasis en los saldos del neoliberalismo. Y uno de esos saldos es justamente que un sector social haya absorbido
una serie de valores, digamos, que parten justamente del individualismo, del sobreponerse a toda costa, en contra, digamos, del tejido social, de las redes comunitarias, con miras únicamente a la acumulación material. Y digamos que ese sector que abreva de todo ese pensamiento, de toda esta ideología, se representa muy bien en las clases medias. Yo creo que el énfasis que en cierta medida se ha puesto en que las desigualdades y las diferencias sociales pues devienen en el neoliberalismo de esta acumulación irracional y también la corrupción y todos los elementos que la han conformado, pues en las clases medias ven a un sector que considera que ascender socialmente es lo más anhelado, ¿no? La denominación de clases medias es una denominación sociológica y digamos que se ha construido a lo largo del tiempo y que debe tener sus matices, porque es una forma de englobar a un sector que es muy amplio y diverso, pero digamos que al sector que se le llega a señalar o que se le ha señalado, pues es justamente al que es fundamentalmente está orientado hacia la acumulación, hacia el individualismo, hacia pasar por encima de los demás, hacia la conservación de los privilegios y sobre todo hacia esta idea de que el capital o los grandes capitales van a ser como si fuera una lluvia, van a llegar a estos sectores y van a tener como posibilidad de ascender socialmente y de asemejarse más a lo que más anhelan, que es parecerse a las clases altas. Todo este anhelo pues ha construido a base del endeudamiento, de muchas cosas que crean esta fantasía y esa falacia de un sector de la clase media de acercarse más a la clase alta y que también se caracteriza por tener un pavor a descender en la escala social. Todos estos elementos pues hacen a este sector, digamos, dentro de esta caracterización muy general o estereotipo como eso, un sector que es egoísta, que no sale de su burbuja, que pues está, digamos, como orientado y por eso sostiene a los grupos conservadores, ultraconservadores, hasta incluso neofascistas, porque están tratando de conservar a toda costa esos privilegios. Y bueno, cuando vemos tweets como los de Margarita Zavala, pues por supuesto que su grupo político le ha apelado a este sector y ha construido también la retórica de este sector que pues se construye a través de toda la ideología del neoliberalismo. Por eso no es casual que lo utilicen como una forma más eso de sentirse como las víctimas o de sentirse atacados, cuando pues ahora se pone énfasis en la necesidad que hay de atender a las mayorías, que este eslogan de primero los pobres les da muchísima roña y muchísima comezón porque ya no son ellos los protagonistas de las políticas públicas, de la retórica oficial, que también hay que decirlo, en el neoliberalismo pues crean justo esto, una fantasía de que se puede ascender cuando en realidad pues en el capitalismo sabemos que la riqueza se hereda y que no es, digamos, con esta noción de que el que es pobre porque quiere, o sea, como toda una serie de nociones que están como muy ancladas en la fantasía, eso diría. Muy bien, pues mi querido Jorge Armando Rocha, también el presidente dijo, hay que educar a los de arriba, no educar al pueblo, porque el pueblo está despierto. Vemos y escuchamos al presidente y me das tu opinión después de Andrés Manuel López Obrador. A los de arriba, no educar al pueblo. El pueblo está despierto, muy consciente. Es arriba que hay que, si no educar, reeducar, humanizarlos. Que no sean tan individualistas, tan egoístas, que no tengan como Dios al dinero, aunque vayan a la iglesia y se confiesen y comulguen, pero que saliendo de los templos violan los mandamientos. Pero ese es el proceso. Hay muchos
que durante tanto tiempo de predominio de la corrupción pensaron de que era normal a ver, vamos a hacer negocios. Y este es muy listo, muy abusado. Ya se compró una casa grande y tiene unos carros último modelo, ya está. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo les duele lo que dice el presidente en la mañanera? Por eso, si por los conservadores y todos los que se sienten aludidos fuera, que cierren la mañanera, querido Jorge Armando Rocha. Así es, estimado Vicente. Bueno, a quien le quede el saco que se lo ponga. Y yo no sé por qué algunos son tan sensibles a la crítica, sobre todo a la autocrítica. Es sano siempre en los debates, en la discusión pública, que unos a otros podamos discernir, podamos argumentar y, en todo caso, entender lo que está pasando. Claramente lo que vemos en este caso, Vicente, es que López Obrador, ya tenemos una versión del presidente mucho más directa, comunica de frente las cosas, y lo que dice es, una cosa es el conocimiento técnico, las maestrías, los doctorados, que tanto presumen algunos, sobre todo los conservadores, les da por eso de yo estudié en el extranjero y ya, como estudié en el extranjero, pues ya puedo venir a México a robar y no pasa nada y sigo siendo doctor o maestro o una persona de prestigio. Y una cosa es lo que distingue a López Obrador y tiene que ver con los valores. Por eso dice, al pueblo no hay que educarlo, porque en el pueblo, o sea, abajo, yo encuentro estos valores, encuentro solidaridad, encuentro una intención de buscar el bien común, una intención de salir adelante, de compartir las cosas, y arriba encuentro egoísmo, individualismo. Entonces, en ese sentido les dice, se tienen que reeducar y obviamente están muy enojados por eso, porque con el ego que hay de ciertas personalidades allá arriba, pues es muy difícil que te digan eso, porque ellos lo toman muy a pecho. Pero también tiene que ver con esto que ha mencionado de las clases medias, pero además hay que verlo con calma porque él habla de sectores de la clase media, es decir, no toda la clase media. E incluso con 53% de la votación que obtuvo en 2018, pues está muy claro que un sector muy importante de la clase media votó por López Obrador. Y no es que él esté desacreditando a ese sector, sino a quienes desde la clase media están aspirando a dar el salto, digamos, a una clase muy pudiente, que es la que en buena medida, e incluso no todos allá arriba, pero en buena medida están ahí gracias a la corrupción, gracias al tráfico de influencias. Incluso hace 5 días López Obrador dijo que esta clase media aspiracionista es hasta masoquista porque le roban, la tratan mal, la explotan. Y hay algunos que tienen la ilusión de en cierto día llegar a ser como los de mero arriba, los machuchones, y bueno, pues hay algo en ese sentido de sentir cierta admiración por eso, por lo material, y dices llegar a toda costa. Entonces, creo que se vinculan estos dos discursos, pero también ahora que nos vengan a decir estos panistas como Margarita Zavala, Ricardo Anaya, que son pueblo, si Margarita Zavala hubiera sido pueblo, pues no hubiera permitido y no hubiera estado en una administración, porque al final del día ella fue titular del DIF como esposa del presidente Calderón, no hubiera estado en una administración que robó mucho. Además, Felipe Calderón acaba de mencionar que en el Zócalo se están fomentando con estos eventos los sacrificios humanos. Y yo lo que digo es que Felipe Calderón lo que hizo, lamentablemente para la historia de nuestro país, es que él modernizó los sacrificios humanos.
que ahora critica con la historia y de los mexicas, etcétera. Él los modernizó y los llamó daños colaterales. Si ellos fueran pueblo, no hubieran robado y no hubieran atentado contra el pueblo, no hubieran hecho un baño de sangre. Entonces, que nos vengan a decir que son pueblo, pues está de risa, estimado Vicente. Así es, y ya que mencionas a Felipe Calderón, estoy buscando precisamente ese tuit en el que escribe hace un par de días: la celebración de las bonitas tradiciones aztecas incluirá la recreación de los sacrificios humanos, hashtag COVID-19. Pues vaya, qué lamentable tuit de Felipe Calderón, y esto en torno a la polémica por los eventos conmemorativos de los 500 años de la resistencia de Tenochtitlán, así como han culpado a Gatell por cómo la gente atiborra las playas, así como han responsabilizado a Andrés Manuel López Obrador porque la gente no guarda su sana distancia ni lleva cubrebocas cuando está en los centros comerciales, en los tianguis, en las plazas. Pues así responsabilizan a Claudia Sheinbaum y al presidente Andrés Manuel López Obrador en estas polémicas que yo no entiendo por qué tendrían que ser polémicas, esta polémica conmemoración que va desde la maqueta del Templo Mayor hasta todo lo que ha ocurrido en torno a los 500 años de resistencia indígena, Camila. Sí, pues un comentario muy desagradable el de Felipe Calderón, o sea, que realmente demuestra el odio, el desprecio, ¿no? El odio y el desprecio que tiene por el pueblo, ¿no? Pero sobre todo que ha sido una actitud constante que han tenido en la oposición desde el inicio de este gobierno, agoreros del desastre, ¿no? Cada que viene algún evento importante, ¿no? Buscan hacer pensar que va a haber problemas, que va a haber un desastre. Y bueno, pues es terrible, como dices, ¿no? Que esté vinculado a un evento yo creo que de recuperar la memoria de la resistencia, de la dignidad, como fue este evento que se hizo en el Zócalo por los 500 años de la resistencia durante la conquista, ¿no? Yo creo que lo vimos, ¿no? Lo vimos no solamente con Felipe Calderón y Margarita Zavala, sino lo vimos en general con los partidos conservadores de aquí e incluso con los partidos conservadores del extranjero, ¿no? Yo me acuerdo que por la mañana vi un tuit que decía de Vox, ¿no? Que decía, era prácticamente un insulto porque decía que realmente lo que habían hecho los españoles acá era librarnos librar a los pueblos de la preconquista de la opresión que había de los aztecas, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no?, que es importante traer esto a cuento porque es además una historia que yo creo que mentalmente se cuentan muchos de los conservadores acá, ¿no? O sea, se siguen contando esta historia como de que nosotros necesitábamos que nos salvaran, ¿no? Que vinieran los españoles a domarnos, a enseñarnos, ¿no? De sus tradiciones, a colonizarnos al final, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que yo creo que durante tanto tiempo se ha contado mucha gente y no ha permitido que haya un desarrollo de nuestras raíces, ¿no? Hay quienes, estas heridas que tienen, ¿no? De heridas históricas, ¿no? Y que por eso también, por ejemplo, cuando Andrés Manuel, como en esta ocasión, ha pedido perdón a los pueblos indígenas por la conquista, por las masacres que hubo, ¿no? Mucha gente salta, o bueno, algunas personas de los partidos de derecha saltan a decir, bueno, que es una estupidez, que no sirve para nada, ese tipo de cosas, y no se dan cuenta, ¿no?, que todavía hay un dolor profundo, tiene que haber una reivindicación histórica, una reivindicación política de lo que fue la conquista, ¿no?, y de lo que son estas raíces prehispánicas que tenemos, que al final yo creo que este gobierno lo que ha buscado es dejar de verlas como víctimas y empezarlas a ver como un grupo de resistencia, como un grupo de dignidad, ¿no? Y yo creo que eso realmente logra transformar cómo nos concebimos nosotros a nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo concebimos nuestra historia implica también, pues, empezar a apreciar lo que somos como país y dejar de tener, pues, estas visiones tan, pues sí, colonialistas, tan traídas de Estados Unidos o tan traídas de Europa, ¿no?, que al final pues desprecian mucho lo que nosotros somos en realidad, ¿no? Entonces yo celebro que haya habido este festejo, creo que además fue un festejo que en materia de género también fue pionera, ¿no?
estuvieron recordando a mujeres como Isabel Moctezuma, una mujer que, bueno, durante la historia de México yo creo que en muchas ocasiones se ha olvidado el papel que han tenido las mujeres en la lucha por los pueblos, por las tierras, ¿no? Y en esta ocasión, pues me parece de celebrar, ¿no? De admirar que este gobierno esté buscando traer a la memoria no solamente la reivindicación de los pueblos indígenas, sino también de las mujeres que lucharon por los pueblos indígenas. Así es, tú como historiadora tendrás mucho que decir, querida Carla Mote. Yo pregunto si este tuit de Felipe Calderón nos lo hubiéramos encontrado por ahí sin nombre y apellido de autor, no hubiéramos dicho, lo escribió algún miembro de Vox desde España. Bueno, la derecha, no solo mexicana, sino mundial, lo sabemos, pues tiene esta filiación, digamos, por identificación, digamos, colonialista, ¿no? En términos generales. Pero en el caso mexicano en particular se ha construido como una identidad histórica que busca hacer la herencia, digamos, de la blanquitud hispánica. Por eso los grupos de derecha contemporáneos pues rememoran con mucho orgullo su, por ejemplo, herencia europea. Hay mucha gente que se siente muy orgullosa de ser segunda o tercera generación de españoles, o sea, todavía, digamos, todas esas reminiscencias históricas del sistema social colonial continúan en México, y eso es parte también del racismo estructural que vivimos todavía en el mundo actual. Yo creo que esa es una de las razones por el que la interpretación que hace el gobierno actual a través de actos simbólicos y de actos conmemorativos, como por ejemplo pedir al gobierno español que pida disculpas, que ofrezca disculpas por los hechos de la conquista o hacer estas ceremonias del perdón y las conmemoraciones históricas como la que vemos ahora en motivo de la caída de Tenochtitlan, el 5º centenario, pues les causan tanto resquemor porque digamos que la versión que se ha contado y que se va a seguir contando, la derecha y la ultraderecha, pues va a ser esta visión hispanófila o que tiende, digamos, hacia la valoración de la conquista como una perspectiva de que vinieron no solo a colonizar, sino a civilizar y a traer como toda la cultura a los pueblos nativos. Entonces hay una negación también de la parte indígena. Entonces yo creo que son, digamos que discusiones muy interesantes, y algo que yo celebro con esta conmemoración en particular es que se dé esta discusión en el marco de la opinión pública, es decir, han traído el tema a la mesa y se ha discutido profusamente, es decir, se ve a todo mundo como hablando del tema, y eso es algo que en los gobiernos neoliberales pues no pasaba, porque los gobiernos neoliberales le apelaban al olvido. Yo como historiadora te puedo decir que mi apreciación de la perspectiva histórica desde el neoliberalismo, pues es básicamente desaparecerla. Es muy incómoda la historia era muy incómoda para estos gobiernos, y no por nada, pues intentaron incluso disminuir las materias de historia para las escuelas, es decir, se disminuyó tal cual la currícula de enseñanza de historia, y por el contrario, uno de los pilares del gobierno actual de la llamada Cuarta Transformación es tomar referentes históricos. No es casual que se denomine con un referente que de por sí es histórico. Cuarta Transformación alude a otros 3 grandes procesos del pasado. Y el hecho de que, bueno, la conmemoración actual haya recibido tantas críticas, pues ahí me queda clarísimo que se enmarca en esta oposición a rajatabla, tajante, de la derecha mexicana y de otros grupos que están oponiéndose por cualquier cosa, y que ya están en un plano, yo digo, del delirio. La oposición está por cualquier nimiedad buscándole, que si quieren que abran las escuelas, entonces se quejan porque no las abren, que si ya las van a abrir, se quejan porque ya las van a abrir. Es decir, ya estamos en verdad en un punto en el que yo ya me sorprendo cada día con incluso las propias contradicciones de la derecha, ¿no? Pero regresando al tema histórico, y ya muy, muy brevemente, yo coincido con lo que comenta Camila. No únicamente está la parte de la reivindicación de la resistencia indígena, que es lo que rige a la conmemoración que se realizó en la Ciudad de México, sino también el rescate de personajes femeninos, que lo vimos igual desde principios del sexenio, y que seguramente pues eso va a dejar también un legado de revertir una invisibilización sistémica histórica, porque la historia también se ha escrito en clave patriarcal. Entonces, todo eso se enmarca tanto en las discusiones políticas como en las propias interpretaciones
históricas. Y bueno, digamos que uno de los eventos culminantes, porque coincide con las fechas históricas, es esta conmemoración de los 500 años de la caída, pero no es la única, hay toda una serie de acciones sistemáticas, pues, que tienden hacia esta idea de la resistencia indígena. Por ejemplo, el cambio de nomenclatura que se realizará de la calle Puente de Alvarado por calle México Tenochtitlan, que es, pues, de nuevo vamos a discutir por qué llevar el nombre de un genocida como fue Pedro de Alvarado, y mejor pues discutirlo, rememorarlo y cambiar el nombre por uno que nos dé más dignidad en un episodio histórico que fue muy doloroso para el pueblo mexicano. Así es, y bueno, pues hay de pendejos, perdón, hay de personajes a personajes, mi querido Jorge Armando Rocha, porque veía a personajes como Marco Levario Turcot, que se considera hasta intelectual, que dice: AMLO y Claudia Sheinbaum son responsables de los muertos por COVID luego de la fiesta en el Zócalo. No, pues hasta eso, y bueno, se enoja porque le llamo pendejo, me salió del corazón, y ahí me responde en Twitter, también haciéndose la víctima por lo que escribo, pero caray, hombre, hasta la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, ningún chile les embona, diría el filósofo copetón, querido Jorge Armando Rocha. Esto se une incluso a la portada de Proceso, que me parece muy lamentable. Ah, sí, lamentable. Que dice que pues es una conmemoración de cartón. Y yo lo que respondí, que fue un tuit bastante leído, es que ¿en dónde está el periodismo de investigación de don Julio Scherer, que fue incluso un periodismo fundacional de una corriente que nos daba grandes investigaciones? A eso nos acostumbró Proceso, y ahora sale a exponer una opinión, y en el fondo es desacreditar no a la maqueta, sino a la postura muy digna del Estado mexicano y del jefe del Estado mexicano, López Obrador, frente a la corona española, frente a los pueblos indígenas. Ofreció disculpas al pueblo yaqui, le exige al rey Felipe de España que tenga un acto de misericordia, y también que se le note un espíritu de reconciliación después de varios años. ¿Qué les va a pasar a los españoles? ¿Qué le va a pasar a la corona si ofrece disculpas? Nada, pero hay una arrogancia absoluta. Y en el fondo es eso, les molesta una postura que ha sido muy digna, en donde tenemos el cambio en los términos. En lugar de celebrar una conquista, conmemoramos una resistencia, y vaya que eso les duele a varios. Y bueno, pues también resaltar rápidamente lo de la declaración de Felipe Calderón. Pues si la leemos con detenimiento, si leemos este tuit, claramente refleja un desprecio por la herencia prehispánica, porque dice las bonitas costumbres, ¿no?, de los sacrificios humanos, que fue parte de la narrativa de los españoles para justificar sus masacres, ¿no? Y es lo que dice Vox: los liberamos de unos hombres y mujeres muy sangrientos, pero para ello utilizamos las masacres. Imagínense nada más, o sea, no hay justificación de cualquier, en cualquier caso no hay justificación. Pero también decir que Felipe Calderón tiene un complejo napoleónico, tiene complejo de conquistador, y la verdad es que muy europeo Felipe Calderón no es, pero eso nos indica con este tipo de mensajes. Y también nada más reiterar, ya para no repetirme en los argumentos esgrimidos en esta mesa, que me parece increíble cómo cada que olfatea sangre, como si fuera un tiburón a la distancia, aparece Felipe Calderón. Olfatea ahí que va a haber muertos y aparece con este tipo de tweets, quien, insisto, modernizó los sacrificios humanos, diciendo que en su guerra iba a haber muertos y que no importaba, se trataba de daños colaterales. Y vaya que padecimos lo que inauguró como una etapa de la historia muy negra para este país, que aún estamos viviendo sus consecuencias, Vicente. Bueno, yo nada más voy a dar un comentario, perdón por meter mi cuchara en esto, es una mesa de diálogo entre nuestros invitados, pero como diría Jorge Armando Rocha, si se fijan bien, si leemos con detenimiento, hablando de aromas y tufos, el tufo es de cruda.
Entendió el que entendió. Bueno, en otros temas, a ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de reforma electoral y que incluye la remoción, la renovación de liderazgos tanto en el INE como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya hemos hablado que están cooptados estas instituciones, estos órganos autónomos por los partidos políticos, que ha habido cuotas que se vienen arrastrando, querida Camila, Carla, Jorge Armando. Hay, ¿cómo decirlo? Hay perfiles idóneos, hay personajes que pueden hacer un mejor papel que Vargas o Reyes Rodríguez Mondragón o esta señora Otalora en el tribunal o los Ciro Murayama y los Lorenzo Córdoba en el INE. ¿Ante qué estamos? Porque hoy el trancazo que les metió el presidente fue seco, Camila. Sí, pues yo creo que cualquier persona podría hacerlo mejor que Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, ¿no? O que estos dos presidentes que duraron, bueno, el último que duró pues menos de 24 horas al frente del tribunal. Pero bueno, sobre todo creo que es importante pensar qué debería de tener esta reforma, que creo que ya es muy importante que ya se esté hablando en todos los espacios, ¿no? O sea, yo creo que después del desastre que fue no solamente las acusaciones de las investigaciones de corrupción que tiene Vargas, no solamente el ver que pues, Reyes era pues una de las manos derechas de Gil Swart, que había sido secretario técnico de la Comisión de Justicia mientras Gil Swart era presidente de la comisión en el Senado, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente es eso, ¿no? O sea, que por supuesto debería de haber mecanismos que ayudaran a, pues, fortalecer, ¿no? Los criterios de anticorrupción, ¿no? De que antinepotismo, porque sí, o sea, justamente como dices, ¿no? Al final, muchos de los magistrados, ¿no? Y también del Tribunal Electoral, pero también de los funcionarios del INE, pues responden a intereses, ¿no? Responden a intereses de quién los puso, por ejemplo, en el caso de los magistrados, o de quiénes los está beneficiando económicamente, ¿no? Por supuesto que ha habido un cuestionamiento de la Cuarta Transformación a los privilegios que se han tenido en el tribunal y en el INE, y por eso también hay una resistencia, pero lo que tenemos que garantizar entonces, lo que se tiene que garantizar con la reforma que venga, ¿no? Es que dejen, ¿no? de tener estas cuotas políticas desde los partidos políticos, porque al final, pues se supone que son pues los referees, ¿no? Se supone que son los árbitros electorales, ¿no? Son también quienes se supone que están, por ejemplo, en el caso del INE, quienes están planeando las elecciones, las consultas populares. Y pues, por ejemplo, las cosas tan terribles que vimos ahora para la consulta popular del juicio a los expresidentes, las terribles fallas que tuvo el INE, pues yo creo que nos hablan mucho de sus valores, ¿no? O sea, yo creo que no solamente es que están buscando cuidar a una clase política que los benefició, que es como lo son, por supuesto, los expresidentes, sino que además no tienen ningún interés de promover la democracia, ¿no? Veía que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sacaba un comunicado que decía, o sea, siempre dicen que están en pro de las víctimas en el INE, ni siquiera se tomaron la molestia, ¿no? De traducir a las lenguas originarias la pregunta de la consulta, ¿no? Entonces, ese tipo de fallos, de olvidos, me parecen escandalosos, ¿no? Me parece que sí debería de haber criterios muy claros, muy objetivos, que fueran personajes reconocidos ética y moralmente por el compromiso que tienen con una democracia popular, ¿no? Me parece también que se debería de, por ejemplo, gran parte de lo que está teniendo ahorita, yo creo que muy positivo la reforma judicial, es este tema de atender el criterio de paridad, pero también el tema de que haya, por ejemplo, protocolos de violencia de género dentro de pues estos organismos, ¿no? Entonces me parece que también ese debería de ser otro criterio y sobre todo, pues eso, ¿no? Asegurar que realmente sean perfiles que no estén ni cooptados ni estén involucrados en hechos de corrupción y que entiendan, ¿no? Que al final tanto el INE como el Tribunal Electoral son espacios para servir a la gente, no para servirse a sí mismos. Así es, Carla Mote, vaya que si se necesita una reforma electoral tras retirarle el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3 diputaciones a Morena para entregárselas a la Alianza Putre.
Hola, hola. Probablemente, bueno, ya no escuché la pregunta completa, no sé si falló mi internet. Bueno, ya me dicen que aquí me observo. Bueno, sobre la reforma electoral, creo que no debe sorprendernos que se plantee una reforma, porque ha sido, digamos, algo que después de las elecciones se observan los huecos legales, los problemas, digamos, que tenemos en nuestra arquitectura legal, y ha sido recurrente la realización de reformas político-electorales. Yo creo que lo que sucedió, no solamente con esto que comentas, Vicente, de la ahora retiro de diputaciones federales que ya se habían considerado ganadas por Morena, pues viene a acentuar, digamos, esta evidente, más que evidente oposición que está jugando el Instituto Nacional Electoral en contra del gobierno actual y del partido político que forma parte de la Cuarta Transformación de Morena, porque, pues bueno, recordemos también el caso de las sanciones desproporcionadas con el retiro de 2 candidaturas en el proceso previo, ¿no?, a la elección, y también, pues yo creo que quizá algo que podemos pensar como de cómo se ha colocado el propio INE en oposición abierta al gobierno actual, que es una cosa que no habíamos visto en los gobiernos anteriores después de la transición, de la llamada transición democrática en el 2000, es que este instituto pues se está, digamos, manifestando o demostrando su filiación o unión con los poderes fácticos, y entonces pues eso nos da como a pensar que todo el proceso que hubo de ciudadanización de las instituciones electorales, que fue un proceso largo y que sí tuvo, digamos, digamos, sus buenas consecuencias para todo en el proceso de fundación, de crecimiento de partidos, que dio la posibilidad también de que hayamos llegado a este punto de una elección tan legítima como la de 2018, pues también muestra sus límites en el sentido pues, de que ya se observa que tienden la balanza hacia un lado cuando en teoría pues deberían ser totalmente neutrales, y bueno, desde esta autonomía ejercer este poder y estas facultades bajo esa línea, ¿no? Y más bien lo que creo que se plantea ahora con el bombazo que soltó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues va a venir una discusión muy profunda, porque pues una reforma así va a necesitar mucho consenso. Entonces, ojo que ahí también es algo que no creo que se cocine muy pronto, no creo que sea materia de la comisión permanente. A mí me parece que va a tomar un proceso de negociación que veremos ya con la nueva legislatura que está por entrar en funciones, y que seguramente va a suscitar más jaloneos todavía entre pues el Instituto Electoral y pues bajo estas decisiones y acciones desproporcionadas que ha tomado en contra de la Cuarta Transformación, pues seguramente creo que seguiremos observando esta rispidez, ¿no?, en lo que se viene del proceso de reforma. Ahora habrá que esperar a ver cómo es la reforma que presenta el Ejecutivo y las negociaciones que se van a venir, y yo creo que va a ser un proceso muy interesante porque también pues se plantea un cambio radical, y bueno, pues mucha gente ya está vaticinando que va a ser como volver a los viejos tiempos del autoritarismo del siglo pasado. Y bueno, para empezar, pues entre las cosas que se han discutido y de lo que se ha hablado, pues es que a diferencia del siglo pasado, cuando la Secretaría de Gobernación controlaba a los procesos electorales, pues se espera o se piensa o se ha propuesto, todavía repito, está por verse, que sea parte del Poder Judicial. Entonces, pues digamos, yo creo que toda esta maquinaria electoral mexicana, que es muy compleja y muy costosa, también hay que decirlo, esta es una de las democracias más costosas de todo el mundo, pues tendrá que venir con un nuevo planteamiento que vaya acorde con estos tiempos que corren. Así es, Jorge Armando Rocha, tu opinión acerca de esto, que sobre aviso no hay engaño, dice el presidente, y además pide definir cómo van a votar los partidos para que queden exhibidos aquellos dependiendo precisamente de sus convicciones y de sus votos. Así es. Y por cierto, estimado Vicente, en el Tribunal Electoral ven la tempestad y no se hincan, siguen quitando candidaturas en la mesa a la 4T, a Morena,
con lo de Gabriela Jiménez, claramente en Azcapotzalco. Primero dicen que anulan 4 casillas, ahora que siempre no, que nada más una. Es un desastre, es un desaseo terrible, un asalto calderonista en el Tribunal Electoral, una institución esencial, porque es la que califica, la que valida, la que puede bajar a candidatos, como lo hicieron con Guerrero y Michoacán, y el INE organiza. Pero eso de que son instituciones ciudadanas, pues es un tanto sí y no, porque llegan ahí hombres y mujeres que en teoría no tienen un vínculo con un partido político. El problema es el diseño, porque los votan, o sea, votan en favor de estos consejeros y en el caso de los magistrados, pues votan los partidos políticos. Entonces la partidocracia tiene el control sobre los consejeros y los magistrados. Ellos saben perfectamente a quién le deben su lealtad, a qué partido político, y pues está claro, en el Tribunal Electoral se repartieron los magistrados, 2 para el PAN, más bien 3 para el PAN, 3 para el PRI, 1 para el PRD en su momento. Entonces está clarísimo, cuando llegan apadrinados de esa forma, pues no podemos decir que son imparciales, sino que le deben su amor a un partido político, y en el caso de los consejeros electorales es lo mismo. El gran problema, y es parte de lo que comenzaste diciendo a manera de pregunta, Vicente, es si hay hombres y mujeres capaces, nombres, incluso ya nombres que estén a la altura del reto. Yo creo que lo primero es que empecemos por el diseño, que ya no sean los partidos políticos los que a través del Congreso definan a estos hombres y mujeres, que ya no sea la partidocracia la que tenga el poder. Eso va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que se apruebe esa reforma electoral. Yo creo que va a ser la madre de todas las batallas, porque obviamente el PAN, el PRI y el PRD no van a querer, y se necesita una mayoría calificada. Pero lo que sí es que estamos en el peor de los mundos, con 2 árbitros muy cuestionados, con un tribunal vapuleado que ha tenido 3 presidentes en pocos días, con un burdo intento de asalto calderonista, Reyes Rodríguez Mondragón, incluso en su momento López Obrador en 2016 como dirigente de Morena lo exhibió severamente. Ahí está el discurso en Zacatecas cuando dijo: aquí nos anularon una victoria en la presidencia municipal de Zacatecas, y fue un magistrado regional que se llama Reyes Rodríguez Mondragón. Le prometió Roberto Gil en una reunión, lo llevaron a la Secretaría de Gobernación, o sea, en contubernio con el PRI, y le prometieron ser magistrado federal si es que votaba para anular la victoria de Morena. Entonces, bueno, eso nada más lo pongo como ejemplo de a quién obedecen estos hombres y mujeres. Y encima de todo esto, del desprestigio, de la inconformidad, están viendo la tempestad y no se hincan, Vicente. Ahora quieren quitar en la mesa triunfos que se manifestaron en las urnas. La democracia es la mayoría reflejada a través de los votos. ¿Y qué están haciendo estos magistrados y la magistrada? Bueno, un auténtico desastre. ¿Y qué decir del INE, que nos ha dado una muestra de cómo boicotear un proceso que debía ser el INE el primer interesado en alentar un proceso ciudadano de participación democrática? Nos ha dado muestras, ahora sí que como instructivo, el INE, de cómo boicotear una consulta popular. Y eso alienta más el discurso del presidente de que se vayan todos. Y claro, lo va a poner en la reforma. Que transite esa reforma va a ser la madre de todas las batallas, porque sobre todo en la Cámara de Diputados va a estar muy duro el debate y se van a requerir votos de Movimiento Ciudadano, quizá de algunos priistas. Así que veremos cómo se pone la cosa. Así es. Camila, en la última ronda, ¿por qué no cerramos? ¿Con qué tema cierras tú? Pues nada más me gustaría hacer un comentario sobre esto que estaba diciendo Jorge, de que va a ser la madre de todas las batallas. Yo creo que ya está viendo desde ahorita pues un manejo de los medios de la comunicación sobre este tema, pues que está buscando, ¿no?, un poco frenar, ¿no?, el que pueda haber una reforma electoral. Están poniendo las cabezas, estaba viendo hace unos días las cabezas de todos los periódicos, dicen:
bueno, que debido a que quitaron estas diputaciones federales a Morena, entonces es que se está buscando la reforma al Tribunal Electoral, lo cual, o sea, sí hay que decir, es completamente falso, porque las críticas a la falta de democracia que hay en el tribunal y que hay en el INE, vienen desde muchísimos años atrás, vienen desde 2006, ¿no? Y creo que ahorita están agarrando más fuerza, sí, porque hubo una crisis interna, ¿no? Después de este golpe que le dieron a Vargas y después de estas investigaciones que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera por la corrupción que tenía, ¿no? Pero el problema de que estos magistrados estén cooptados, ¿no? Viene desde muchísimos años atrás, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros vamos a tener un reto bien grande, ¿no? De comunicar a la población, ¿no? Todas estas críticas y estar constantemente recordando, ¿no? Que no se trata de un tema de un golpe que dio a Morena y que entonces por eso viene la reacción, sino de una reforma que desde hace muchísimo tiempo la izquierda democrática viene impulsando, ¿no? Y que es necesaria para garantizar que hacia adelante empecemos a tener, pues, procesos electorales mucho más transparentes, mucho más democráticos y mucho más justos para todos los partidos políticos. Yo me quedaría con eso, Vicente. Carla, comentario, tema con el que quiera cerrar. Pues yo solidarizándome con las personas que desafortunadamente pues el día de hoy sufrieron de esta explosión en la Benito Juárez, realmente es una cosa pues tremenda de la Ciudad de México, como siempre pues hay quienes intentan ya sacar raja política. Yo creo que como en todas las catástrofes que han sucedido en nuestra ciudad, pues sí, se encienden los ánimos, pero hay que tener un poco de esperar, ¿no? De ver, no sé, cómo se van llevando a cabo las investigaciones antes de adjudicar responsabilidades. Y bueno, pues ojalá que todas las familias que estuvieron en esta explosión, pues se encuentren en las mejores condiciones. Así es, Jorge Armando Rocha, ¿tú con qué cierras? Un par de temas muy breves, estimado Vicente. Por un lado, si Ricardo Anaya ya se tocó el corazón y piensa en el pueblo y nos quiere dar 3,200 pesos mensuales a cada uno, obvio, cancelando proyectos estratégicos como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Felipe Ángeles, yo nada más le propongo que inicie por regresar los 6 millones de pesos que recibió de Emilio Lozoya para votar en favor de la reforma energética. Ya sí estamos en esas, ¿no? Que primero empecemos por ahí, que Ricardo Anaya regrese lo robado, porque él sabe todo lo que se robó en el sexenio pasado. Entonces, que no ande con simulaciones. Eso por una parte, y rápidamente nada más retomar el asunto de hoy que me parece trascendental, el tema de la COFESE, la Comisión Federal de Competencia, reapareció o apareció en este sexenio mágicamente después de que López Obrador ha tundido a esta comisión diciendo que es un florero, que no sirve para nada, pues toleró que estos distribuidores de medicamentos, 5 o 6, se coludieran todo el sexenio pasado. Estaba revisando discursos de Alcocer y en su momento dijo que el sexenio pasado se llevaron más de 200,000 millones de pesos en contratos. Y por fin aparece la COFESE hoy y dice, vamos a sancionar a estas distribuidoras de medicamentos, entre otras Saba, Nadro, fármacos, las vamos a sancionar precisamente por prácticas de colusión. Le hicieron daño a la salud con este tipo de situaciones y al final del día la COFESE le está dando la razón al presidente López Obrador y al subsecretario López-Gatell, que han dado la batalla en lo que hace a estos que fueron auténticos mercenarios de la salud, y el gobierno federal tuvo que salir a comprar los medicamentos al extranjero ante los chantajes, y también ha comprado en el mercado nacional, pero ya a otros distribuidores, o sea, ya abrió el juego de la competencia, pero al final del día, después de muchos años, la COFESE le da la razón a López Obrador. Estoy seguro que si hubiéramos tenido otro presidente, la COFESE estaría todavía calladita frente a estos distribuidores de medicamentos que eran ultrapoderosos en este país, estimado Vicente. Con eso me despido. Así es. Mi querida Camila, ¿me decías que había otro comentario?
Sí, nada más rapidísimo del tema de que comentaban de la consulta de Ricardo Anaya, pues sí preguntarle qué va a hacer, de dónde va a sacar todos aquellos empleos que se perderían si se cancelaran proyectos tan importantes como los del Tren Maya, o si más bien entonces estaría esperando financiar pues este programa del ingreso vital a partir de recortar programas sociales o a partir de aumentar los impuestos, ¿no? Yo creo que eso tendría que quedar claro en la consulta y sobre todo que revisara también la ley de la consulta porque justamente no permite consultar en temas que tengan que ver con finanzas. Eso en cuanto a ese tema. Y también me gustaría hacer un comentario sobre lo que sucedió el día de hoy aquí en la demarcación de Benito Juárez, la terrible explosión que hubo, que se llevó pues ya desgraciadamente una vida. Tenemos más de 29 personas hospitalizadas debido a esta explosión que pues al parecer fue por un exceso de gas acumulado. Distintos vecinos y vecinas a través de redes sociales declararon que ya habían hecho los reportes de este gas acumulado, ¿no? Y desafortunadamente la alcaldía no puso atención, no tomó cartas en el asunto. Pues esto es lo que sucede cuando vemos autoridades que no se hacen responsables, ¿no? De lo que les toca, ¿no? Ahora tenemos este caso, no hay que decirlo, no es el primer caso que tenemos aquí en Benito Juárez. También hace unas semanas en Portales hubo una explosión, hubo un incendio aquí en la San José Insurgentes y pues desafortunadamente tenemos pues una autoridad municipal aquí en la alcaldía que no está logrando atender a través de protección civil a las víctimas. Afortunadamente el día de hoy lo que sí vimos fue pues una rápida actuación del gobierno de la Ciudad de México. Tengo entendido que están en diálogos con los vecinos para abrir refugios para que pues todas las personas, porque no solamente es de este edificio, ¿no? Sino también de los edificios aledaños que están revisando que no hayan tenido pues temas ahí con sus estructuras, que puedan pasar la noche en algún lugar y bueno, pues esperar a que se pueda pues revisar este edificio y que la gente pueda regresar a sus casas, por supuesto. Nuestro pésame para las familias y esperemos que lo más pronto posible se pueda llegar a las investigaciones, a los peritajes, a saber realmente qué fue lo que sucedió y por supuesto puedan regresar pronto a sus domicilios. Así es, querida Camila, cierro contigo invitando a la gente para que te siga en redes sociales. Sí, me pueden seguir, estoy sobre todo en Twitter, si se meten a @cammwtz, ahí me pueden encontrar. En Facebook estoy como Cam Martínez, me pueden poner ahí sus comentarios, sus quejas y por supuesto podemos dialogar también por inbox. Muchas gracias. Eso, gracias Camila. Carla Mote, ¿en dónde te encuentran a ti? ¿En dónde te apoyan? Pues les invito a seguirme en Twitter, estoy como Carla Mote con doble T, Mote con doble T, y pues también les invito a leer el periódico feminista La Regeneración. Muy bien, y a Jorge Armando Rocha, yo los invito a que lo sintonicen de lunes a viernes a las 2 de la tarde, porque Rocha le informa también en Sin Censura. Querido Jorge Armando, cada vez son más las personas que toman como referencias tus tweets, y aquí tienes a un fan. Gracias por acompañarnos. Estimado, no, Armando, gracias. ¿En dónde más? Ya sabes que el aprecio es mutuo, estimado Vicente. Siempre digo, a las 7 de la noche los espera el gran Vicente Serrano y así lo considero. Eres grande en esto de la comunicación, siempre una admiración de mi parte y muy agradecido también con el espacio de las 2 de la tarde y en Twitter, ahí estoy como @RochaPeriodista, ahí estamos dando el debate, informando, opinando y bueno, pues ahora sí que dando lata. Muchas gracias, Vicente, buenas noches y buenas noches a Carla y a Camila. Gracias, Carla, Camila, Jorge Armando. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura.